Vamos a empezar ya. La siguiente charla nos la va a dar José Caicoya, que trabaja en Indra Software Labs, el centro que tiene en Gijón, donde fundamentalmente, si no me equivoco, hacen software para control de tráfico aéreo. Y bueno, ya hace algún tiempo les convencí de que había que pasarse al C++ moderno y me han hecho caso. Y entonces me parece interesante su charla porque, bueno, esto de la semántica de movimiento, pues una cosa es contarlo y otra cosa es experimentarlo realmente en una base de código importante y ver al final las conclusiones que ellos han sacado y las consecuencias que han sacado. Así que yo me guardo alguna pregunta para el final, pero vamos a ver esta aproximación desde la experiencia a la semántica de movimiento, que era, recordarlo, una de las cosas importantes que se introdujeron en C++11. Pues nada, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Pues mi idea de dar esta presentación sobre la semántica de movimientos, primero creo que nos habrá pasado a todos que lo primero que vi del estándar fue lo que más me llamó la atención, ver la doble ampersana ahí puesto de repente. No tenía ni idea, por supuesto, qué carajos era. Y cuando empecé a enterar un poco, pues ya quisimos introducir en la empresa C++11 y hay que convencer a tus jefes de que se haga. Porque, bueno, en principio no tiene ninguna razón para hacerlo. Entonces tienes que intentar dar unos argumentos de que va a merecer la pena, va a ser más eficiente y que el coste sea muy pequeño o mínimo. Y entonces la presentación viene un poquitín en esa línea, ¿no? No quise llamar cómo convencer a tu jefe para que deje usarlo, pero viene el principal, es esto. El propósito es un poco ambicioso, porque bueno, mi capacidad no es, por supuesto, para conseguir hacerlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Pueden poneros muchos ejemplos prácticos, muy sencillos, porque intenta ser didáctico, que lo pueda presentar aquí y a extraerme del montón de problemática y de otras opciones que pueda haber, y a ver si lo consigo, a ver si os gusta y consigo explicar claramente las ideas. Ese es el índice de lo que vamos a ver. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de por qué a mi interpretación, por qué nosotros lo necesitamos, por qué nos gustó, por qué se llevó a esto. Hay que explicar un poquitín lo que son los valores y las referencias a valores izquierdos y derechos. Bueno, no son exactamente izquierdos y derechos, ya llegaremos. Ejemplos de código de cómo se implementa un constructor de movimiento y un operador de movimiento, para qué sirve el stdmove y el stforward, y luego, en final, unas pequeñas conclusiones resumen, algún pequeño consejo práctico, y para adelante. Va a ser denso, intentaré no acelerarme mucho porque voy de tiempo con ella justa, ya la he practicado, a ver qué tal nos sale. Vamos allá, vamos a empezar explicando qué son las clases no copiables. No tienen ninguna chicha. Espero que el código también lo consigáis ver bien todos, ¿vale? Está sacado del compilador y es lo que del mismo entorno. Mira, esto es una clase que no tiene nada. Lo pongo para ejemplarizar, que es la mayoría de las clases. Sí que os pido un ejercicio de imaginación de que, bueno, en vez de tener un int, pues le podéis ahí poner un puntero, 7 campos, lo que sea. Son una generalización de cualquier clase. Con 1 o n campos, ¿vale? Voy a intentar siempre utilizar el mismo esquema que tengo aquí, es decir, una clase que tenga ninguno o un campo y luego, bueno, siempre tengo por aquí unos factory porque es para que os interesa explicar la semántica de movimientos. Lo que quiero es construir un objeto en un ámbito y sacarlo de ese ámbito a otro, sin tener que pagar un precio por ello y no utilizar un constref ni este tipo de cosas. Así que, bueno, no es para que os vayáis viendo. Lo utilizo más que nada para presentarlo y veis lo que hace esto. Esto tiene un factory que, bueno, crea un objeto de este tipo, lo crea, lo devuelve y luego abajo siempre hay uno que llamo con ejecución y lo pongo. Y bueno, el resultado del compilador ya veis que no tiene ninguna chicha, lo construyo, lo pongo y tal. ¿Qué ocurre? También me he encontrado muchas veces que, por lo menos en el código que nosotros hacemos, tendemos a hacer las clases como las de arriba. Bueno, por supuesto, los denostados getters y setters, que tampoco me gustan mucho, pero muchas veces los objetos no los vamos necesariamente a tener que modificar. Bueno, pues esto ya veis que es una variante mínima que simplemente lo que hago es no permitir que les pueda hacer cambios. Los puedo copiar, puedo hacer el operador de igual, aunque ya sabéis que está implícito aquí, pero no tiene más. También me gusta este estilo de construcción y no utilizar setters para
meterlo dentro, pero bueno, con esto me puedo enrollar mucho, que son cosas también de gusto particular, de exigencia. No digo que las clases tengan que ser no modificables, simplemente que es otra variante, ¿vale? Que a veces no la utilizamos, pero que bueno, convendría. Si lo construimos en el factory, lo creamos en un ámbito, lo devolvemos. Luego hay otro estilo que sería este. Si hay una clase que a mí no me interesa copiar, no quiero hacer copias de ella. Por ejemplo, los threads son no copiables, no voy a hacer copias. Por ejemplo, puede ser una base de datos. Ahora sí, me interesa copiarla o no, porque tengo mucha carga en la iniciación, tengo que leer muchos archivos y yo, por el motivo que sea, no la quiero copiar. No quiero ser pesado con eso, pero no digo que no la siga copiar, solamente que es una opción. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Prácticamente igual que antes, no podemos hacerlo, pero ¿qué ocurre? Que cuando intentamos compilar esto, nos va a dar el error. Uy, no me sale la transferencia como quería, pero bueno, ¿qué ocurre? Que lógicamente cuando estoy en el factory, me daría error en la línea 12. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que quiero construir uno, cargaron la variable de retorno y estoy evitando el operador de asignación. Los que habéis visto el C++ 2011, supongo que no se extrañará ver ahí el delete ahí arriba. El truco de siempre fue meterlo en la parte privada, o heredar del bus no copiable, o bueno, o de una clase base que te crees tú que no permita las copias. Aquí queda mucho más claro con esta asignación ahí, diciendo, este es delete, este no lo quiero. Entonces, si te pones a hacerlo, nos daría dos errores. Uno, en la línea 26, diciéndote esto no lo puedo copiar aquí, pero simplemente en la cargaron la variable de retorno, no lo puedo hacer. Sí se puede construir, obviamente, tiene un constructor y lo puedo hacer, pero no lo puedo copiar. Entonces, aquí ya nos empezamos a plantear problemas. Lo mismo, os pido también un pequeño ejercicio de imaginación porque lo que estoy intentando de enseñar es que quiero moverlo de ámbito. Por eso tengo el factory. Lo creo en un sitio y lo quiero mover a otro. Puede ser cambiarlo de capa, que, bueno, tiene infinidad de aplicaciones. Primera solución, la de toda la vida, crearme un puntero a lo bruto, ¿vale? O sea, primero, tengo el new delete, a lo mejor me odiáis por ponerlo aquí en estas charlas de C++11, pero bueno, es una solución. Problema de siempre, problema con la memoria, lo estoy creando en un sitio, quién se encarga de liberar esa memoria, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Bueno, por supuesto lo compilo y funciona, no tiene ningún problema. Utilizar un shared pointer, un smart pointer, con lo cual esto nos va a compilar, bueno, lo voy a poner aquí, nos funciona, lo creo, pero tengo el inconveniente de que yo no tengo propiamente el objeto. Una vez que yo lo he creado, en el factory los he sacado para afuera, pero lo tengo que andar cargando con todo el tiempo con el shared pointer por ahí. No tengo el propio objeto, tengo un puntero inteligente a él. A lo mejor no me gusta llevarlo, es más pesado. Bueno, tengo la opción anterior, tengo problema de memoria. No acaba de ser una buena solución. Truco que yo he empleado cuando no me dejaban utilizar el 2011. Hacer swaps. Swaps a cascoporrillo. Todo siempre. Cuando quería mover algo, hacía swaps. El código swap, bueno, aquí lógicamente para este caso de un entero no tiene sentido. Eso tenéis que disculpar, que al poner ejemplos sencillos. ¿Para qué haces un swap? Bueno, pues para ejemplarizar, para ponéroslo aquí. Si bajamos un poquitín abajo, lo que estoy haciendo es, lo construyo con el shared pointer, me construyo no copiable, con el valor que sea, hago el swap y a partir de ahí ya tengo la instancia como yo la quiero. Es un truquito, funciona. Al final ya tengo a partir de ahí el factory creado. Bueno, estoy penalizado porque tengo que construir otro objeto y demás. Sigue sin ser una buena solución porque al final no tengo que pagar ahí un precio por esa otra construcción, tengo que hacer la llamada al swap. Funciona. Lógicamente esto demuestra la ejecución de ese código, pues sí, que vale, que lo he cambiado, que lo tengo, pero no es una buena solución. Lo que tenemos ahora es las líneas 14 y 15. Disculpa que sea así un poquitín torcido, tenía el otro tipo de presentación, es esto, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos. Bueno, lo de default también ya lo explicaré con más calma, pero lo que quiere decir es que vamos a decir que el compilador te lo haga él, ¿vale? Como se hacía hasta ahora más o menos con las reglas implícitas, le estamos diciendo, haznoslo tú. Y con esto funciona. Ya si os fijáis en la línea 28, puedo crear y llamar el factory, que se crea allí, me lo devuelva y no tengo que utilizar ni un swap, ni ningún truco por el estilo. Tiene una sintaxis peculiar y rara, veis ese doble ampersand por ahí. Y bueno, esto es lo que os comentaba, que a mí fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Ostras, qué carajos es el doble ampersand y qué significa esto. Ya os digo que esto se puede aplicar a más ámbitos, pero para mí el principal es eso. O sea, quiero llevarme un objeto que en un sitio y llevármelo a otro y no quiero andar ni con el constref, con sus inconvenientes, ni con los trucos anteriores. El lenguaje ya me lo permite hacer, pues estupendo. Por supuesto lo ejecutamos, funciona y estupendamente, ¿vale? Bien, ahora voy a explicaros un poquitín lo que son las referencias a los valores. Bueno, es que no son exactamente izquierdos y derechos, la L viene de location, no de left, pero bueno.
voy a explicaros un poquitín de esto. Es un poquitín de teoría, pero es mínimo, ¿vale? Esta definición, la jerarquía de Scott-Meyers, es la que más me gusta generalmente. C++, como la mayoría de los lenguajes, pero yo creo que C++ puede que más que los demás, siempre tiene recovecos, siempre tiene algún sitio donde tú te puedes colar, y entonces me gusta esto. Un L-value es algo que tú puedes sacar la dirección de memoria. Generalmente. Pues, si te empeñas, puedes encontrar algún caso en que no, pero vamos, en el 95% de los casos te sirve. Y por contra, los R-values son cosas que no. Básicamente, ¿qué cosas no? Constantes, o sea, no me refiero a un cos, sino me refiero a un 5 como entero, a una cadena de caracteres definida, o sobre todo los valores de retorno, ¿vale? Que tú un valor de retorno pones return no sé qué, y ese no sé qué es una dirección de memoria que tú no trabajas con ella. Normalmente se está refiriendo a eso. Si miras en el estándar, bueno, el tipo que cuando te aparezca un ampersand le llama referencia a valor izquierdo, y cuando tenga el doble ampersand es una referencia a un valor derecho. Las referencias a valor derecho se identifican a cosas que vamos a mover. Vamos a ver esto con más detalle. Así que he preparado aquí una especie de quiere ser millonario un poco cutre. Podría hacer los dibujos más guapos, pero bueno, me he quedado así. Sobre todo es para que daros unos segundillos, para que podáis intentar pensarlo y tal, a ver qué tal sale esto, ¿no? Mira, utilizo esta, bueno, es una clase porque yo lo metí así, para luego el código que me quede en .h, muy sencillo, pero veis que está sobre un método, bueno, función, perdón, de la clase que está estático, está sobrecargado. La cosa es que según meto un parámetro me va a escribir una cosa o sino otra, ¿vale? Me va a decir si es un valor izquierdo o derecho. Y las preguntas son, ¿qué crees que va a pasar si yo le meto un 3? Tachan, tachan, valor derecho. ¿Vale? Es una constante. No me refiero a que sea con un const, me refiero que es una constante numérica definida. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo le meto una variable? Si empezamos a pensar en lo otro y decíamos la dirección de memoria, bien, vamos ganando, vamos bien. ¿Qué pasa si le meto un puntero? Cuidado. Pero bueno, esto es un poco trampa. Esto es porque tengo definida la sobrecarga para valores izquierdos y derechos. Un puntero es otra cosa, ¿vale? No se hace una conversión implícita ni nada por el estilo. Puntero es un puntero, no es una referencia ni a left value ni a air value. Es otra cosa. Si lo que estoy haciendo es a lo que apunta el puntero, es a una variable, como veis ahí inicializada, valor izquierdo. ¿Vale? Todo lo que yo pueda sacar de memoria va a ser un valor izquierdo. Si tengo una referencia, está apuntando otra variable, la propia iref sigue siendo una variable, por tanto es un valor izquierdo. Esta. Perdón por... Bueno, voy a decir un taco, voy a decir que es la más jodida. Esta es la más difícil. ¿Esta qué es? C. Es un valor izquierdo. ¿Por qué? Esta fue la que más me costó entender y probablemente será más complicada de explicar. ¿Qué es iref? Es una variable, tiene dirección de memoria, es un valor izquierdo. Aunque tú lo hayas definido ahí arriba. Sí, yo estoy diciendo que iref es un valor derecho cuando yo lo declaro, pero cuando lo voy a pasar allí, él dice, esto es una variable, ¿puedo saber su dirección de memoria? Es esa. ¿Vale? Esta es la más complicada de todas. ¿Alguien antes dijo la respuesta C? Ahí estamos, esa es. No puedo hacer una referencia en valor derecho a una variable, a un i. El error está... Uy, bueno, perdón por las referencias, está justo en esa línea de ahí, ¿vale? Donde estaría, donde declaro la doble referencia. Ahí me da el error de compilación. No lo puedo hacer, lo puedo asignar al anterior que le puse un 3, pero no la puedo metérsela ahí. El olfactory, nuestro amigo olfactory, a ver, ¿este qué será? Lo que estoy haciendo, bueno, la función es completamente trivial, no importa que yo en la llamada le meta un 3 o le meta un cacahuete, lo que quiera, no importa, lo único es el valor del retorno. Y es algo que nosotros no trabajamos con él, por tanto la respuesta es valor derecho. ¿Vale? Resumiendo, si os fijasteis, fue cuando metí un 3 o cuando metí el valor de retorno, que nos dio un valor derecho. Lo demás siempre han sido valores izquierdos, aunque sea una propia variable. Vale. Vamos a la tercera parte. Este es el mismo código de antes, solo lo puse para recapitular, para que ahora cuando veamos aquí esto, en las líneas 14 y 15, que son el constructor de movimiento y el operador de movimiento, y por lo menos ya nos vaya sonando algo más agradable. Anda, así que estos son los valores, referencias a valores de derecho, y ahí arriba tenemos nuestro querido constructor de siempre y el operador de copia de siempre. Entonces, este es
el que nosotros tenemos. Entonces decimos, bueno, en un caso pues va a ser para depende, uno es para variables, lo que hemos trabajado siempre, y otro es cuando tengamos estas cosillas que no sabemos la dirección, como un 3, o sobre todo, que lo hemos empleado muchas veces con los valores de retorno. Bien, voy a poneros un ejemplo de implementación. Para ello, un par de ejemplos de implementación muy básica. Para ello lo que se me ocurrió fue coger una clase que sea interna y otra externa que la utilice. Coger una clase base y hacer una clase derivada. Por supuesto, luego puede haber combinaciones de ellas. No tiene nada, no le he metido ni campos. Lo único que tiene son mensajitos en la pantalla para que me diga qué estoy usando. Es tan sencillo y tan simple como esto. ¿Vale? Bueno, pues os dejo un segundín para que la podáis mirar. Yo la conozco y tiendo a ir deprisa, pero no tiene nada. ¿Vale? Sí que tiene tienen los nuevos operadores de movimiento, el operador de movimiento y el constructor de movimiento, pero solo tiene mensajes. Después, lo que construyo es una clase que, lo veis ahí abajo, tiene su parte privada, pues le he metido la otra clase. ¿Vale? Vuelvo para atrás y bueno, ya lo veis. Lo que estoy haciendo aquí es también mensajitos en pantalla que te va diciendo qué estoy llamando, qué estoy usando, ¿vale? Solamente es eso, para que cuando nosotros hagamos código nos muestre el mensaje para saberlo. Por supuesto, esto nunca lo haríamos, para eso está el default, pero yo os lo metí así. Y luego lo que estoy haciendo es hacer esta llamada a OutFactory. Lo que estoy haciendo es creándome un objeto y devolviéndolo. Bueno, devolviéndolo no, perdón, simplemente lo estoy creando abajo, sí, y en el factory lo devuelvo y lo tengo. Cuando me pongo a ver qué saca esto en pantalla, qué está haciendo, lo primero lo tengo claro, la primera línea de arriba, si la veis bien aquí, o sea, la primera salida. Estoy construyendo un objeto de la clase base, de la clase interna, y luego el otro. Esto se corresponde con el factory que está llamando, ¿lo veis ahí arriba? Bueno, veis en la línea 4, como está construyendo, llama su campo interno, ¿vale? Entonces llama a ese constructor y te pone el primer mensajito de estoy construyendo un inner. Y luego a continuación, ejecuta el otro. Cuando se pone a devolverlo, es ahí cuando hace la llamada al constructor de movimiento. ¿Vale? Es en la llamada del return que está en la línea 39. Ahí automáticamente identifica que el valor de retorno es una referencia a un valor derecho y entonces sí es cuando invoca el otro. ¿Y con qué nos encontramos? A ver si me lo marco en rojito. Bueno, en la otra transparencia, en la otra que tenía se me marcaba. Bueno, el caso es que aquí hay un pequeño... No es la salida que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? En la segunda línea de la salida nos pone que estoy utilizando el operador de movimiento de la clase externa, de la clase que lo tiene dentro, efectivamente, porque en la línea 39 yo se lo estoy cargando en la variable de retorno, cuando lo invoco en la 49, pero sin embargo, en la clase interna estoy utilizando el constructor de copia. Y yo no quiero copiar, quiero mover. Quiero crearme algo y llevármelo. ¿Dónde está el problema? Pues el problema lo tenemos en la línea 20. Perdón, la línea 19. Cuando nosotros estamos haciendo el código del constructor de movimiento, en la línea 19, yo estoy diciendo, cópiame el campo interno. Y como hemos visto, cualquier variable es un valor izquierdo. Por tanto, rhsref._inner, eso es un valor izquierdo. Así que lo que no te está llamando es al constructor de movimiento de la clase interna, sino al otro. ¿Cómo podemos arreglar esto? Así. Línea 19. Ahí. Le meto el setMove. Luego voy a explicar lo que es. Pero creeros que funciona. ¿Vale? Esto lo metes y entonces a partir de ahí esto sí que empieza a funcionar. Porque ahí lo que le estoy diciendo no es que me lo copie, es que me lo mueva. Sé que pueden insistir mucho sobre esos valores, pero es lo que le estoy diciendo. Antes era, al inner cópiame del otro, que sería prácticamente lo mismo que hacer el constructor de la clase, el constructor de copia de siempre. Pero aquí le estoy diciendo que me lo mueva. Por supuesto, tengo que en la línea 25 tengo que hacer el mismo, arreglarlo de la misma manera con el operador de movimiento. Y sí, ahora ya lo tengo bien. Ahora ya, como veis, el de antes yo tenía en el valor de return de factory y ahora ya estoy llamando que quiero. Pero he tenido que decírselo yo. Vale. No ha sido implícito y no puedo utilizar el operador de copia o el constructor de copia de la clase interna. Me sale decir clase base, pero es de la clase interna. Si lo utilizo una clase base, como un ejemplo también, esta no tiene absolutamente nada, lo mismo, solo tiene los mensajitos, es más, está calcada de la anterior, de la inner. Si yo hago la clase derivada, aquí ya nos pongo lo mismo porque ya os he explicado lo que es. En la línea 19, si os fijáis, cuando mando o cuando quiero utilizar el constructor de copia de la clase derivada, estoy llamando al constructor de copia de la clase base. ¿Cómo lo hago? RHRF lo que estoy diciendo es utiliza el move.
que luego veremos que lo que te hace es transformarlo en una referencia en valor derecho. Y entonces ya lo invoca. Lo mismo en la línea 25. Lo que estoy utilizando es diciendo, tengo que hacer stmove. Si no lo hago, va a llamar no al de movimiento de la clase base, sino al de copia de la clase base. Vale. Bueno, esa es la parte del código donde yo utilizo el factory lo mismo que antes y lo compilo, lo ejecuto y lo tenemos bien. ¿Vale? Este ya lo hice más el ejemplo ya directo porque tendría que hacer si no los mismos pasos que antes. Aquí ya nos empezamos a meter con más problemas. ¿Por qué? Porque hasta ahora las reglas de construcción del operador de copia, destructor, constructor sin parámetros, del C++ 98, creo que más o menos la mayoría los tenemos claros. Pero esto cambia. Esto ahora cambia. Entonces tenemos unas reglas para que implícitamente el compilador te cree el constructor de copia, perdón, el constructor de movimiento o el operador de movimiento. ¿Vale? En concreto, son muy parecidas, pero para lo del constructor de movimiento necesitamos que la clase base, si tiene clase base, tenga movimiento, si tiene algo interno que se pueda también mover, que no hayamos puesto constructor de copia, porque si no, no te lo hace. No es que no se pueda hacer si tú quieres, es que él no te lo va a hacer implícitamente y que no tenga destructor. No me quiero meter tampoco mucho en esto porque viene uno u otro, porque si no el tiempo se nos va. Prácticamente es lo mismo para el operador de movimiento. ¿Vale? Lo voy a pasar más rápido porque son más o menos las mismas condiciones. También hay algunos para que no te lo declare por efecto. Si tú explícitamente declaras el operador de movimiento, no te va a hacer el operador de movimiento, no te va a hacer el operador de copia de la clase base. Mirar, en vez de aprenderlas, lo bueno que tenemos es que ahora podemos jugar con el default y con el delete. Entonces, cuando hacemos la interfaz de la clase, cuando hacemos el punto H y le declaramos, puedes poner explícitamente qué quieres que se haga y qué quieres que no. Y si quieres hacerlo tú, por supuesto lo pones. Pero si digo, no quiero operador de copia, delete. Si lo quiero, default, o lo hago yo. Y así nos dejamos de reglas implícitas. Es mi consejo. Eso ya cada uno como lo quiere hacer. Bien. Os expliqué así, sé que rápidamente y muy por encima, cómo cuando tú estás construyendo una clase que está llamando a otras clases, bien sea por herencia, bien sea por composición, cómo debes hacerlo con el setDemove y tal. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una estructura de datos nueva? ¿Vale? Que no estoy llamando a los datos internos. Tenía código, pero prefería hacer esto. ¿Vale? Prefería poneros un ejemplo práctico. Escogí un árbol rojo-negro porque, bueno, normalmente no tiene por qué, pero las implementaciones de los set y map de las librerías estándar suele estar basado en ellos, pero al final da igual que ponga aquí un array, da igual que lo que le ponga. Lo que intento es mostrar la diferencia entre hacer una copia y hacer un movimiento. Si yo tengo que copiar un árbol de ese estilo, a su velocidad, ahora voy a copiar, no voy a mover, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si os acordáis de estructura de datos, lo que tenemos que hacer es hacer una llamada recursiva a la parte izquierda, o lo que sea, hacer la llamada a la parte derecha, hacer una copia, y después hacer la raíz. Bueno, sabéis que esto se puede hacer de 1000 maneras. Lo que sí quiero ejemplarizar con esto es que esto lleva tiempo, consume, y al final tengo que ir copiando nodo por nodo. A lo mejor puede ser el caso que a mí no me interesa copiarlo, quiero moverlo. Es decir, lo he creado, por ejemplo, en mi factory interior, lo quiero aquí dentro, pero una vez que lo ya saco fuera, es que yo no lo quiero para nada. ¿Qué tengo que hacer eso? Daros cuenta que cada vez que yo devuelvo algo que no sea un const-ref con el peligro que tiene, o con el ref sin el const, con lo cual es modificable y a lo mejor no lo quiero, y tengo problemas de ámbito, estoy haciendo esto. A veces eso ya supongo que más o menos la mayoría lo sepamos, pero esas cosas que están por ahí que las está haciendo por detrás, y parece que va rápido, pero no lo está haciendo. ¿Cómo podemos solventarlo? ¿Cómo implementaríamos el movimiento? Vamos, no tiene ninguna ciencia. Haciendo un swap, y ya está. Se ha acabado. Había hecho también, cuando había estado preparando esto, había puesto ejemplos, había hecho alguna tabla de consumo y tal, pero esto es evidente. O sea, cuanto más grande sea el árbol, más ahorro. Cuanto más grande sea el vector, más ahorro. Cuanto más grande sea lo que yo le meto por aquí, haciendo movimiento con esto, es que lo tengo. Que tengo un árbol con 10.000 elementos, he utilizado 3 pasos al hacer el swap. Es muy evidente. Entonces preferí ponernos esto porque creo que visualmente es más claro que no hacer el swap en código que se ve mucho peor. Esto es cuando tú quieres para una estructura tuya, digo, bueno, pues ¿cómo puedo hacer yo esto bien? Es hacer el swap de toda la vida. O sea, tampoco nos vamos a engañar, aquí no hace falta hacer ninguna magia, pero se lo metes aquí y a partir de ahí los valores por retorno que pongáis os va a hacer esto. Os preocupáis del objeto anterior y lo tenéis. Que lo queréis copiar, se puede copiar. Yo no estoy diciendo que no se copie, solamente que si ponéis esto,
Lo tenemos y tenemos una mejora. Ahí es donde puedes convencer de que esto es mucho más eficiente. En la STL nueva ya están implementados. Tú utilizas un vector de la STL ya con el 2011 y ya te viene así. Tienes los dos. Si veis el estándar, si veis en cualquier página de esas tal, siempre os lo va a poner. Entonces, si lo utilizáis, ya te lo está haciendo. Con lo cual, la ventaja es evidente. Yo ahí tengo que currarme unas tabletas para decir, mira, mira, cómo va mucho más deprisa. Claro, es evidente. Y cuanto mayores sean las estructuras, más deprisa va a ir. Bien, entonces lo primero que os expliqué era un poquitín la motivación. Luego intenté mostrar lo que eran las referencias al L-value y al R-value. Después hicimos unos ejemplos rápidamente de implementación. Y ahora vamos a ver qué es el stdmove. Lo más curioso es que los stdmove no hace nada, no mueve. Solo es un cast. ¿Vale? Además se puede simular, podéis hacer la misma funcionalidad si hacéis un cast. Y lo que hace es, le da igual lo que tú le pases, que te lo va a convertir en un R-value. Da igual. Pero esto no, en ejecución no hace nada, no tiene una función por debajo que esté moviendo nada. Es un cast, o se puede implementar como un cast. ¿Vale? Solo hace esto. Vamos a jugar otra vez a esto. ¿Vale? Es la misma función clasificadora de antes y vamos a empezar a poner los ejemplos, pero ahora con el stdmove. Vamos a pensarlo un segundín. Yo cojo el 3, si os acordáis es un valor derecho, pero y le hago un move, ¿qué va a salir? ¿Un move qué hace? ¿Exacto? Valor derecho, valor derecho. Y si le paso una variable, valor derecho. Y si le paso la pijada de antes, porque esto no compila, pero es exactamente el mismo ejemplo. Pero si le meto esto, ahí este también tiene truco. L-value. Acordaros, irref es una variable. Tiene dirección de memoria, es un modo izquierdo. ¿Qué toca hacerle? Esto. ¿Vale? Vale, ya veis que son ejemplos un poquitín rebuscados para darle un poco de chichilla a esto. Pero y recalcar todo el tiempo. Entonces, el stdmove al final, lo que le metas, da igual lo que sea, te lo va a transformar en un valor derecho. ¿Vale? Entonces lo utilizamos para eso. De ahí que antes cuando os enseñé cómo yo construía el de la clase interna, le tuve que cambiar, llamar a la clase tal por el stdmove. Al final lo que está haciendo es lo que yo le pase, lo trato como un valor derecho y lo tengo. Vale. Ay, no había puesto la solución. Después, hasta aquí va todo bastante bien. Bueno, no es muy complicado. Nos queda este. Y este viene para las plantillas. Y aquí empieza una cosa, bueno, no sé si de calificarla como graciosa, pero llamativa. Cuando yo haga como la de antes que teníamos, como el clasificador aquel o tal, yo puedo decir, bueno, pues a ver, te voy a hacer una función sobrecargada en la que yo pueda recibir un valor izquierdo, una referencia a un valor izquierdo o una referencia a un valor derecho, porque me puede interesar copiar y mover, depende de lo que me llegue. Y voy a hacer las dos. ¿Pero con qué me encuentro? Mirad, voy a decir que t es un int, por supuesto, siempre ejemplos simplificados. Entonces, cuando haga lema está el foo, pues ¿qué tengo? Intref. Pero también t puede ser un intref. Entonces, ¿qué me encuentro? Int, bueno, intento separarlo ahí con el espacio, int ref. La puedo complicar más, y si es un valor derecho, una referencia a un valor derecho, pues tengo esto. Como también tengo esta otra, empiezo a hacer lo mismo y me empiezo a encontrar, esta es otra cosa, ¿qué es esto? Y esta, si le meto dos y tengo una, y esta, es decir, con perdón, asturianada, soy de Asturias, que mi madre, esto es así. Entonces, ¿qué tenemos? Se llama colapso de referencia, es decir, aquí te puedes empezar a encontrar con todo esto. Entonces inventaron esto. Esto es lo que hace. Si tú, en todos los casos anteriores se vienen a resumir aquí. Si tenéis izquierda, izquierda, esto izquierda, bueno, no os quiero enumerar porque parecen trabalenguas, pero salvo la última, que entonces ya te lo dé implícitamente, ya te lo trata como un valor derecho, una referencia, un valor derecho, los demás, en todos los casos anteriores, te lo hace. Vale, con esta regla solucionamos todo ese berenjenal que os acabo de enseñar de tener tantos casos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos trabajando con ese tipo de funciones, lo que antes decíamos que un valor, un int, ref, era una referencia a un valor derecho, ahora resulta que no. ¿Por qué? Porque como visteis, esto puede, por el colapso de referencias, puede venir de que sea, puede estar representando uno que sea con el t-ref o uno doble. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Puede ser una referencia a un valor izquierdo o una referencia a un valor derecho. En el estándar se llama así, si no me equivoco, y en el libro de Scott Meyers lo llama Universal Reference. Bueno, esto es solamente para plantillas, ¿vale? Luego cuando tú la instancias vas a saber de qué tipo es, pero según lo ves así, tú a priori no puedes saber de qué es. Es más, esto además va a trabajar con las dos. ¿Y por qué ocurre? Porque así te va a tener que evitar que tú tengas que hacer dos funciones. Una, que tú tengas que hacer la misma función o el mismo tipo con el valor izquierdo, o sea, con la referencia de izquierdo y al derecho. Voy a intentar ejemplarizar esto con
con lo siguiente. Mirad, he copiado la función clasificadora, pero la he parametrizado, ¿vale? No tiene más. Va a decirme como antes si esta función clasificadora, si lo que está entrando es por la izquierda o por el derecho. Para no alargarlo tanto y volver a jugar aquí el seminario, ya lo pongo directamente así. Y entonces lo que os indico, mirad, lo que estamos expresando lo primero es una variable, por tanto una referencia en derecho, una constante izquierdo, una variable y un set de move, ¿vale? Yo creo que a base de ser pesado con esto, más o menos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. La salida, la que era de esperar, ¿vale? La tenemos aquí y tal. Bien. La sacamos por aquí y no tiene ningún problema. O sea, no porque hay una plantilla, yo tengo este tipo de problema. Sabe de sobra de qué tipo es y lo hace. Pero ¿qué ocurre si yo solamente quiero usar una función? Porque fijaros el problema con esto. Si yo por cada parámetro que le quiero pasar a una función, tengo que hacer una versión con un ampersand y otra versión con dos, si tengo una función con un solo parámetro, tengo que hacer dos. Función con dos parámetros, cuatro. O sea, esto se hace inmanejable. Así que al final lo quiero agrupar en una. Entonces, el caso de la de abajo, ¿vale? Es otra que yo llamé AutoWhatis, pero como un nivel anterior. Y aquí solamente le meto la referencia derecha y lo que me va a decir, lo que quiero que es que me llame a la de arriba y me diga qué es. Pero en vez de tener dos, no tengo una sobrecarga, solo tengo una. Solo tenemos una aquí, ¿vale? Y voy a meter el mismo ejemplo que acabo de utilizar. Es decir, me creo aquí esta variable por aquí de la izquierda, con el ilicero, o sea, es una variable, por tanto es un left value ref, el 5, exactamente el mismo ejemplo. Y ejecuto. Y otra vez, que ahora son todos valores izquierdos. ¿Por qué son todos valores izquierdos? Si alguno de los sabe que me lo diga, si no es para que lo penséis un poquitín y no correr tanto. Fijaros una cosa, cuando yo hago la llamada en la línea 21, ¿qué le estoy pasando a Whatis? Una variable. ¿Qué es una variable? Un valor izquierdo. Por tanto, cuando llama a la de arriba, me está diciendo, esto es un valor izquierdo, es un valor izquierdo, es un valor izquierdo, es un valor izquierdo. No importa lo que yo le haya pasado al principio. O sea, no es en la llamada de la línea 33, es en la llamada de la línea 21. Está cogiendo paran, que es un valor izquierdo, y te lo está mandando para allá. Ah, claro, ya sé lo que me pasa, es esto. Ah, lo muevo, le meto el move y lo tengo solucionado. Valor derecho, valor derecho. ¿Qué hace el move? Casi incondicional a todo lo que le metas, te lo va a transformar. Pero yo no esto es lo que quiero. Yo quiero tener un izquierdo cuando me interese y un derecho cuando me interese también. Esta es la que lo soluciona. Es un cast condicional. Lo mismo, no es que genere código de ejecución, no tiene una función por debajo, y esto es, si tú me traes el izquierdo, te lo voy a meter, y si no tienes el derecho, lo voy a aplicar bien. Y aquí cuando lo ejecutas ya funciona. Ya te sale LR, LR. ¿Vale? Hay que meterle esto. Solo para plantillas. Si no os metéis en el berenjenal de una plantilla, no hace falta andar con esto, porque vais a saber siempre exactamente lo que vais a tener. ¿Vale? Pero si se lo metéis aquí, utilizar el forward. No utilicéis el move, utilizar este. ¿Vale? Esto es un resumen de tal, solamente lo hace en este caso, ¿vale? Que este lo hace como de hecho, si no, pues lo deja como estaba y no mueve nada, no adelanta nada, ni no hace cast. Es un cast, no hace código. Hace código, quiere decir, no genera más. Y luego dije, bueno, a ver, ¿y esto cómo lo puedo poner yo un ejemplo que sea más chulo, que sea tal? Y se me ocurrió utilizar el Variety Template y utilizarlo a ver si esto encajaba. Entonces lo que hice, bueno, pues fue, utilizando los mismos que teníamos antes, el Whatis este que es el que estoy utilizando en la charla, y mirad, lo único que hace esta función es, yo le meto lo que sea, me da igual izquierdo o derecho, sabéis que en principio funciona con los dos, le hago el seteo forward para que me lo haga bien, ¿vale? No es que me lo lleve hacia adelante y que lo mueva, sino que me diga, si es izquierdo, me lo mantiene izquierdo, si es derecho, en derecho, y que me lo saque. Y después utilizo el Variety Template. ¿Esto qué me permite? Pues ya no solamente que tenga que tener dos funciones, o sea, perdón, que tenga esos dos parámetros. Aquí puedo tener 1, 2 o 25 parámetros, me da igual. Lo mismo, quien está acostumbrado con esto no le extrañará, y quien no lo haya visto, pues que seguro que todos, o vamos, supongo que casi todos, habéis trabajado con lo típico de la línea de cuando ponéis el int arg y el número de contador y los sacáis los argumentos, pues esto es prácticamente igual. Una función recursiva que metemos por aquí, tratamos el primero, mostramos en pantalla una línea y llamo al siguiente, ¿vale? Eso simplemente de manera recursiva. En este ejemplo, ¿qué se me ocurrió? Pues nada, le paso una variable, que sabemos que es un valor izquierdo, le paso un 5, que es un valor derecho, luego le voy a pasar otra variable, que es el string, y luego voy a mover la otra, para que sea un valor derecho, ¿vale? Y lo que queremos es que salga como tiene que salir, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y aquí ya le puedo meter 4 o 14, o lo que quiera,
¿vale? Me gusta porque cuando lo vi dije, ay, ya tengo algo bastante digno para presentar porque me quita el problema. Es bastante sencillo de hacer y si andáis implementando cosas con plantillas, esto nos soluciona pues muchos problemas. Que sé yo, que a mí me hayan pasado cargar con más de 10 parámetros un thread y cosas así. Dices tú, ¿por qué 10? Porque antes tenías que andar escribiendo funciones con mucha variedad de parámetros para que te las cogiese. Con Evade Template solucionáis esto. Pero bueno, esto no, la charla no viene por este lado, pero aplicado aquí pues nos funciona. Y ya para ir acabando, un resumen de todo. ¿Cómo me va quedando esto? Usar clases no modificables, si queréis, si es el caso, pero no, como consejo, como práctica, no metáis todo con getters y setters y ya todo se mueve, porque a lo mejor muchas veces no se necesita hacer, y no creo que en general tenga por qué ser una buena práctica. Usar clases no copiables sí merece la pena, pero que no sea por miedo a la penalización o no poder hacerlo. Eso ya quedará en vosotros lo que yo os he intentado explicar. Ya visteis que no es muy complejo, esto no es complicado, que es lo que quería vender. Oye, esto, a ver, que al final tengo que hacer una cantidad de código que tengo que implementar. Utilizo el default, utilizo tal, y salvo que tenga una clase como el arbolito de antes, que tenga que currármela un poco, que era hacer un swap, tampoco era mucho, pues lo podemos usar fácilmente. Como os comenté antes, esas reglas implícitas que os empecé a mostrar antes no son triviales, tiene más, entonces yo creo que la mejor manera es cuando tú escribas la clase, pues digas explícitamente cuál quieres y cuál no, que te haga el compilador. Si los hacéis vosotros, pues los implementáis, y si no, decir al compilador, este lo quiero y este no lo quiero. Utilizar el move cuando tengáis varias referencias a los izquierdos, pero no utilicéis el forward, y al revés, no utilicéis el forward cuando no estéis en plantilla, ¿vale? Hay problemas. Puede haber ejemplos en que esto empiece a salir duro. Algunos funcionan, otros no. Este es un poco más polémico, pero como concepto es muy claro. Acordaos el árbol, como hice el swap. Lo que yo le pase no es const. Se lo puedo poner, y casos en que funciona. Pero, a ver, si yo voy a mover de lo que yo parto, mejor que no sea const porque lo voy a modificar. Puede que al final no lo consiga hacer sin eso, pero como concepto yo os digo que tiene problemas. Todo el C++ es así. Sabéis que cada vez que veis una cosa, hay otra por detrás que te dice, pero hay un puntito aquí que... Pues aquí también. Como todo. Ojo, que no siempre hacer un movimiento es más eficiente que una copia. Entonces, para los que somos fanáticos, o queremos serlo, de la eficiencia, cuidado. Por ejemplo, bueno, por supuesto un swap de intercambiar un entero, como mis ejemplos, ese no. Con los strings, cuidado. Los strings cortos, sabéis que hay muchas implementaciones, no te los guardan con punteros, sino que tienen ya reservada una cantidad. Intercambiarlos ahí perdéis más haciendo el swap que hacerlo directo. Depende de la implementación. Bueno, que no pensemos, esto es la panacea y esto es lo mejor, o sea, esto me soluciona todo. No, estos temas más, no te lo soluciona todo. Soluciona mucho, pero no todo. Por lo menos valorarlo y en general, si no ponerlo, que tampoco se pierde. Vamos, salvo que te empeñes en hacer un movimiento que sea deleznable, en el peor de los casos lo copias y estás igual. Entonces... Pero te decía, esto tu problema lo tuve yo. A ver, los movimientos mueven. Vaya tontería que acabo de decir. Sí, pero mueven. Cuidado, que os cargáis lo que había. Y si lo vuelves a usar, está estropeado. Incidencia. Eso me pasó. Qué guapo es moverlo. Sí, pero si lo tenía en la base de datos. No, lo has movido. Bueno, vale. Lo cuento así porque, bueno, siempre que se utiliza una cosa, siempre hay que tener un poquitín de cuidadito con ella. Y en principio, pues ya está. Pongo esto así porque, por dos cosas, hay mucho más, como todo. No lo puse aquí, pero bueno, he utilizado mucho el libro de Scott Meyers, de charlas. Hay mucha, en internet hay mucho puesto. Hay mucho puesto por ahí, hay mucha literatura y tal. He buscado una forma que a mí me servía para entenderla. Y hay mucho todo. Y cosas que yo la tenía más grande, la he simplificado. Pero bueno, creo que si intentáis, como yo, convencer a un jefe de que utilice esto, que es compatible con lo anterior, que no voy a tener que hacer nuevo código, que no es muy complicado de usar, quizá tengáis suerte y os sirva. Y la presentación está. Muy bien. Antes de que terminase ya había alguien levantando la mano. Sí, he sido un poco rápido porque mis prácticas de decirla iban muy justo de tiempo, pero creo que al final ha ido bien. A ver, no sé si os ha pasado que cada vez que alguien intenta explicar, por ejemplo, la herencia, siempre pone el mismo ejemplo. Los circulitos, la figura, el no sé qué. Entonces,
Siempre que he visto esto de la semántica de movimiento, siempre veo el mismo ejemplo, que es hacer una shallow copy. No sé si sabes a qué me refiero. Es como un memcopy, tú tienes una estructura, lo que estás haciendo en el fondo es, haces un memcopy de la estructura y luego la pones a cero y eso lo liberas, digamos, sin llamar al destructor es equivalente, quiero decir. Estás moviendo las cosas tal cual. El ejemplo que has puesto tú, por ejemplo, del puntero, El es del eso. árbol, sí. Yo puedo hacer un memcopy de esa estructura, de ese objeto, se copia el puntero, luego el otro lo pongo a cero y libero la memoria sin llamar al destructor. Entonces como no he visto otro ejemplo, yo no entiendo por qué han metido esto en el lenguaje, si eso lo podría hacer el compilador automáticamente sin que tú le tuvieras que dar ninguna pensada. El compilador sabe cuando estás copiando un objeto temporal que Sí. va a ser destruido inmediatamente, podría hacer una shallow copy del objeto, liberar el de origen y Santas Pascuas, y no meter esto en el lenguaje, que es un carajal en el fondo, ¿no? Entonces, estoy seguro de que existe algún ejemplo donde esto que estoy diciendo yo, pues no funcionaría, pero todavía no lo he visto. Creo que hay mucha gente que quiere responder, así que yo me callo por ahora. Bueno, yo os dejo contestar a vosotros, que aquí yo solo si quieres mi opinión y lo voy a hacer muy rápida. Solo daros un apunte. Tienes derecho a contestar primero. Solo daros un apunte, precisamente sobre eso. Aquí está hecho trampa, aquí hay muchas trampas por debajo y una de ellas es que le he dicho al compilador que le fuerce a hacer las llamadas al constructor. Porque esto un compilador, no, si lo pones sin la opción no pedantic, no te lo hace, porque se lo salta. No puedo hacer un factor y que me escriba eso. O sea, está forzado. Los ejemplos son forzados. Eso no es muy difícil que tú quieras explicar algo que es sencillo y que a la vez te sirva. Entonces pongo un int y... ¿Puedo contestar? Bueno, en mi opinión no me gusta. O sea, no me gusta que el compilador haga sin decirme a mí nada. No me... son opiniones personales. Ah, perdón, vale. A ver, aquí se entiende Sí. perfectamente, porque yo creo que todos los que hemos lidiado con esto hemos pensado lo mismo. Y hay un motivo. Cuando tú mueves un objeto de A a B, el objeto A no es un objeto muerto. El objeto A tiene que ser válido, porque se va a ejecutar su destructor. No, espera. No, tu mundo imaginario nada. El compilador. Si el compilador está pasando los punteros, pongamos por caso, haciendo una copia shallow de los punteros al objeto B, entonces tiene dos opciones. O dejar toda la memoria a cero en el objeto A, en cuyo caso el destructor tendría que tener en cuenta eso, o dejarlo tal cual, en cuyo caso tenéis dos punteros apuntando a lo mismo. No, claro, no, eso no, o sea, de hecho hay gente que piensa que eso se podría implementar en unas condiciones, tal y como se ha hecho ahora mismo, el objeto se destruye como un objeto normal y corriente. Entre otras cosas, porque cuando tú lo pasas, nadie te garantiza que internamente lo vayan a mover y vayan a utilizar sus tripas. Sí. Y luego hay una cosa, esto es C++, quiero decir, la ejecución del destructor es algo inherente al modelo de C++, porque no asumamos que los destructores lo único que hacen es liberar memoria, no asumamos que el único recurso que utiliza una clase es un destructor. ¿Qué pasa si tú tenías una conexión a una base de datos? ¿Qué pasa si tú en el destructor querías hacer una cosa que no es liberar memoria? Todavía tienes derecho a seguir haciéndolo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo implementado un contador de referencias que se incrementan los constructores y se decrementan los destructores? Con ese modelo de implementación no puedo hacerlo.
y el otro sigue vivo. Y el otro sigue vivo. Porque... No, esa es una asunción que tú estás haciendo y que no es suficientemente general. Bueno, pero tu objetivo puede ser eso, o tu objetivo, yo por ejemplo muchas veces, una cosa que hago bastante es utilizar la semántica de movimiento con hilos. Y yo en un momento puedo coger y mover un hilo y el hilo original lo he vaciado y luego en esa misma variable quiero meter otro. No quiero que se destruya. Es decir, que hay lo que quiero decir con esto es que hay contextos más generales que el caso automático generado por el compilador, que cuando yo hago un return de un temporal se aplica automáticamente la semántica de movimiento. Hay contextos en que yo quiero aplicar explícitamente la semántica de movimiento. Sí, una curiosidad que siempre he tenido sobre este asunto, y he hecho algunas pruebas y he visto que cuando tú implementas el constructor de movimiento, pues evidentemente lo que estás intentando es optimizar los recursos, ¿no? Y moverlos simplemente. Pero ¿cómo se imagínate que tienes esa factoría que has hecho, ¿verdad? Pero los compiladores modernos pues usan cosas como RVO y Copy Elysium, ¿no? Que entiendo que es más optimizado que ejecutar realmente el constructor de movimiento. Entonces, el compilador, si tú habilitas el constructor de movimiento, ¿cómo, quiero decir, es capaz de detectar esto y aún así usar la opción más óptima? ¿O en qué casos usaría el de movimiento y en qué casos? En estos mismos ejemplos que comentaba son muy simples y lo que te comentaba, si no le pongo al compilador explícito, yo lo utilicé con el CLang y con el GCC, que son el CLang por vicio y el GCC que yo utilizo para trabajar. Si no lo utilizo la opción no pedantic, no lo hace. O sea, tengo que poner, pues dije, aquí hay trampa. Bueno, quería que saliese el cartelito. Si no lo haces el compilador automáticamente, son más inteligentes que, por supuesto, que yo. Entonces el código, de ejemplo, se lo salta directamente. Él sabe hacer eso, vamos, no. Eso, en este ejemplo lo tuve que poner porque si no, claro, yo según lo puse, voy a forzarlo y no me salía el mensaje y dije, claro. Sí, pues nada, No te lo hace. Tienes que meterle la opción en el IDE que tengas y mandarlo en make o lo que quieras y entonces ya te aparece como lo tengo yo en la transferencia. De hecho, si ejecutes el código como tal cual lo tengo, no te va a aparecer esa salida. Por cierto, ahora que mencionas RVO, no me puedo resistir a comentar que hasta ahora RVO es algo a opción de cada fabricante, es decir, es una posible optimización no obligatoria, pero las noticias son que muy previsiblemente será una optimización obligatoria en C++17. No lo puedo asegurar al 100%, pero es muy previsible que en C++17 modifiquemos las reglas del lenguaje para que sea obligatorio aplicar esta optimización. ¿Más preguntas? Bueno, yo tenía dos preguntas. Una, ¿habéis medido en vuestras aplicaciones? Porque una cosa es lo que contamos en un ejemplo, si realmente tiene un impacto significativo el haberos movido a la semántica de movimiento. Cuando lo tuve que hacer, sí, pero lo único que hice fue cambiar el compilador. Y no fue una medida muy elaborada, pero lo que hicimos fue, en el componente que yo presenté otra vez, que llevamos trabajando, empieza a ir empieza a ir lento. Le damos multihilo y a partir de los 200 planes de vuelo empezó a dar problemas. Antes. Sí. Con esto llegó al 450 y pico y empezó a ir a procesar en más de un segundo. Sé que no es una medida estándar, pero a la mitad. O bueno, 200 entre 450. No es una medida empírica, pero fue una medida totalmente real. Y lo único que hice fue cambiar el compilador. Claro, no tenemos todas las estructuras preparadas, pero cualquier llamada de return que tuviésemos con un mapa, con vectores y tal, y que no tenemos como regla no devolver los cons ref, pues entonces nos lo hizo. Que bueno, que si los tienes entonces a lo mejor no se hubiesen notado tanto. Yo tenía que venderlo, tenía que convencer, esto nos va a funcionar. Entonces, como tampoco me dejan gastar tiempo en esas cosas en el trabajo, pues dije, ¿qué hago? Cambio el compilador y lo pruebo. Y tengo el ejecutable. Tengo nuestras típicas pruebas de carga, a ver hasta dónde tal, y fue pues bastante llamativo. Entonces, en nuestro caso además,
200 planes de vuelo por una pista, pues bueno, un aeropuerto puede tenerlos y entonces llegamos un poco justitos. Bueno, a eso me refiero que tardamos más de un segundo. 450 por pista en 3 horas, no hay ningún aeropuerto del mundo que lo haga, con lo cual lo tenemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.